Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Hoy tenemos un programa bien interesante, sobre todo para los fanáticos de una de las sagas más exitosas en la historia del cine, un fenómeno cultural que estamos viviendo hace ya casi 50 años. ¿Por qué lo traemos a colación esta semana? Porque el 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars. Y ustedes dirán, ¿pero por qué el 4 de mayo? Porque digamos que en inglés la pronunciación es May the 4th, mayo 4. Y se parece al vocablo de la línea más famosa de Star Wars, que es May the Force be with you, que la fuerza te acompañe. Esa es la línea más famosa de Star Wars junto con Yo soy tu padre, ¿cierto? De eso vamos a estar hablando más adelante con nuestro invitado de hoy, que es un verdadero conocedor, estudioso, fanático de la saga de Star Wars. Él es Javier Elejalde, a quien le estamos dando la bienvenida. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, aquí para compartir y hablar un poco sobre esta importante saga que ha marcado todas las generaciones, que desde el momento en que salió hasta la actualidad, porque cada vez se suman más personas a esta doctrina que podría decirse que es Star Wars. Sí, señor. Sí, señor. Tiene mucho, porque a mí me gustaría hablar de eso también. Bueno, cuando yo estaba chiquito, más o menos tenía unos 7 años, 8, se estrenó Star Wars, la que yo consideraba la primera. Pero resulta que no es la primera, sino que es la sexta. Aquí se desprende pues todas unas precuelas, secuelas, spin-offs, en fin, series animadas. De todo eso vamos a estar hablando en el programa. Pero yo diría que esa primera película que nos presentaron en 1977, que al final resultó ser la sexta, digamos que marcó un ahora sí, nunca mejor dicho. Eso es una frase muy manida, pero nunca mejor dicho, un antes y un después en el cine de ficción, creo yo. Sí, definitivamente Star Wars tiene muchos elementos, muchas cosas que realmente uno podría decir que se tomó o que se fumó George Lucas al momento de haber creado esta historia, porque esta historia fusiona muchos elementos culturales, políticos, sociales y religiosos. Sí, porque ahí encontramos de todo un poco, encontramos mezclas de cultura asiática por montón, disfrazado de algo medio western. Es decir, varios elementos que están ahí presentes que realmente hacen que no sea fácil de contar como se contó en un comienzo, sino que fue en la medida que pasó el tiempo que se empezó a desglosar y empezó a mostrar en el camino todas esas ramificaciones que tenía para ir a explicarla finalmente. Claro, digamos cuando vimos la primera, que repito es la sexta, que se llamó Star Wars, simplemente ahora después de todo este reacomodo se llama Una Nueva Esperanza, nos quedamos descrestados con la capacidad que tiene George Lucas a través de su empresa Lucasfilms, que la creó hace 50 años, y de ahí se desprendió toda la parte de efectos especiales de Star Wars. En 1977 esto era un descreste. Ustedes, las nuevas generaciones, lo ven hoy en día y dicen, no, pues eso se ve pues como muy, pues para usar un lenguaje coloquial, eso se ve muy pelle. Pero en 1977 eso era la locura, Javier. O sea, yo no sé si a vos te tocó, de pronto sos más joven que yo. O sea, cuando salimos de cine en 1977 dijimos, wow. O sea, yo quedé con los ojos como platos y fui feligrés de Star Wars durante toda mi infancia y adolescencia, te digo pues. O sea, tenía las sábanas, las cortinas, el case con los muñecos, me sabía los nombres de todos los protagonistas en la vida real y los personajes, tenía los libros, o sea, tuve todo en mi infancia y adolescencia, pero me rompieron el corazón cuando llegaron estas series nuevas y yo dije, ¿cómo así? Lo que yo vi no era parte de otra saga, pero le escuché a George Lucas una declaración que decía, es que si yo me hubiera puesto a hacer esto en el año 70 y pico, no hubiera sido capaz. No hubiéramos sido capaz de lograr lo que logramos ahora. Es como la justificación que él tiene. Pues hay que reconocer que los efectos especiales, todo, además de la complejidad de todo esto, hay que observar que de pronto, si uno ve ahora la línea como
es. Ajá. Sí, ya todo tiene sentido. Ya tiene mucho sentido, pero más que eso es enfocarse en esos años, es decir, el episodio 1, 2 y 3, a nivel técnico, a nivel de escenarios, a nivel de espacios, yo creo que hubiera sido muy difícil lograrlo en ese momento en el que se daría en la parte 4, 5 y 6, que es la que todo el mundo conoce como la primera, segunda y tercera parte, que pues de la anterior, de la primera vez que nos encontramos con Star Wars, era complicado encontrarnos con ese planeta, después a hablar de la carrera, por ejemplo, esa carrera con la espectacularidad con la que se hizo en La amenaza fantasma. Entonces creo que hay que tener en cuenta de que sí, como la contó estuvo bien. La contó porque nos muestra como si esa parte final, es decir, el episodio 4, 5 y 6, hubiera sido el final de la historia y las nuevas fueran las precuelas. Ahora está muy de moda el tema de las precuelas. Sí, claro. Cierran la historia y después dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Hay que sacarle dinero a esto. Entonces vamos a inventarnos las precuelas. Pero en este caso, Star Wars ya las tenía escritas. Fue por cuestión de presupuesto, por recursos técnicos, que las películas no se hicieron en ese momento. Ahora sí está la tecnología. Inclusive yo pensaría, bueno, con el respeto que tienen los seguidores, de que podríamos hacer inclusive más, pero basados en la parte antigua de la línea de Star Wars. Porque Star Wars tiene mucha historia que se quedó en los cómics, mucha historia que se ha quedado en los libros y mucha historia que se quedó inclusive en videojuegos, ¿sí? Las Sombras del Imperio, por ejemplo, eso es un juego que lo tuvo la Nintendo 64 y eso era una cosa increíble. Ahora hay otro que llaman Los Caballeros de la Vieja República, eso también es una cosa... Otro universo. No, es que son siglos antes, cuando comenzaron los Jedi inclusive. Claro. Y empezaron el cuento de los Sith y todo que en un comienzo eran lo mismo, pero hubo separaciones. Pero son cosas que solamente se quedaron en libros y se quedaron en cómics. Para mí sería espectacular que lograran hacer esas adaptaciones, porque inclusive han existido Jedi mucho más poderosos, mucho más fuertes, porque los que aparecen en las sagas de películas, con el respeto nuevamente de los seguidores, son muy débiles. Demasiado débiles. Demasiado humanos. Ya están muy quedados, es decir, ya es lo que queda, lo último. El raspado de la olla, como dice el cuento, pues. Porque en un momento los Jedi fueron muy poderosos y eso los llevó a que fueran considerados por los gobiernos del imperio como guías, como consejeros, ¿sí? Ya cuando llega este tema de la república, entonces pues ya, pues del imperio, ya ellos los ven como una amenaza, ¿sí? Antes existía la república, después pasó a ser el imperio. Entonces, cuando ya los ven como una amenaza y empiezan como a acabarlos, es decir, bueno, esperemos de que esto no vayan a resucitar y con más fuerza, entonces más bien acabémoslos antes de que esto. Y el último que reveló, que mostró que era muy poderoso, volteémoslo para el lado de nosotros. Y eso fue lo que hicieron con el protagonista, que nos faltaba un pedazo muy grande, porque uno al principio veía a Darth Vader, y uno decía, Darth Vader, ¿de dónde salió? Sí, ¿de dónde salió? Y ese man qué, y por qué viene hablando como ahogado, y por ahí con ese respirador. Es un robot, es un androide, es un ser humano. Exacto, entonces como que nos faltaba ese pedazo y fue muy bien contada. De hecho, las películas, aunque hicieron una muy buena labor, la historia de él está narrada más bien en las series animadas. En las series animadas es en donde se habla mucho más de él. Muy bien, vamos a entrar en materia y porque le seleccionábamos pues claramente las mejores películas de Star Wars y vamos a arrancar por el principio. La primera película, que fue la cuarta que se rodó en el año 2009, La amenaza fantasma, o también conocida como el episodio 1. Vamos a ver el avance para seguir hablando con Javier. I get to do a lot of things now that I couldn't do before. Create things that weren't possible to create before. Action! The Phantom Menace. Phantom Menace. Episode 1 is my favorite. The generation that first saw Episode 1, that's their Star Wars. They love it.
All these years later, you can see it, you can feel it. Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi. You must have Jedi reflexes if you race fast. Very fast, very dangerous. We wanted the form of fighting in the prime of the Jedi to be a much more energetic and faster version of what we've been doing. The great sword fight at the end of the film. We'll handle this. I thought the introduction of a chorus might be just the thing. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Wipe them out, all of them. La amenaza fantasma con la extraordinaria música de uno de los más grandes genios de la música para películas, el señor John Williams, que no sé, Javier, si me acompañarás en esta opinión, es casi que la música es otra protagonista de Star Wars. Totalmente, totalmente lo épico, la epicidad de las canciones, la conexión, es decir, cada momento que uno vive en la película y ese mérice, sí, claro, ese mérice hace supuesto. parte de ese tema auditivo, experiencial que se vive en la película. Cuando uno está con esta película y está escuchando esa música y si uno tiene el sonido poderoso, realmente uno quisiera estar ahí conectado también y metido en la película. Y realmente en la amenaza fantasma se vive mucho en esas peleas, el maestro con Obi-Wan y todos allí en este momento enfrentando a Darth Maul. Realmente uno quisiera realmente que no hubiera terminado como termina, ¿sí? Entonces como que tenaz, pero realmente la película genera muchas emociones, mucha fascinación, mucha conexión con el espectador. Realmente a mí me gustó mucho. Yo creo que sí, es considerado para mí una de las mejores películas de la saga, comenzando pues en ese comienzo. Hay cositas de las otras que no me gustaron porque fueron forzadas. Sí, pero esta es realmente una de las que realmente le abrieron a uno la puerta. Es decir, el que se le había olvidado que existía Star Wars, con esta dijo, ve, ahora sí me va a tener que volverme a ver todo el resto. Sí, digamos que esta capturó, pues digamos, una nueva generación de fanáticos de Star Wars que volvieron a las anteriores, que las vamos a ver un poquito más adelante, y creció pues esa legión, nunca mejor dicho, esa legión de fanáticos de Star Wars. Después de La amenaza fantasma de 1999, en el año 2002 se estrena El ataque de los clones. Es el episodio 2, es la segunda de Star Wars. Aquí ya Anakin Skywalker está más grande, ya empieza a coquetear con el lado oscuro, digámoslo de alguna manera, y se empieza pues como a conformar un poquito más el tema de por qué pasó lo que pasó para llegar al episodio 4. Vamos a ver el avance del ataque de los clones y Javier nos va a complementar toda la cantidad de preguntas que tengo yo sobre esta saga. I will not let this republic be split in two. My negotiations will not fail. If they do, there aren't enough Jedi to protect the Republic. We're keepers of the peace, not soldiers. You know I don't like it when you do that. Sorry, Master. I forgot you don't like flying. Well, you've lost him. If you'll excuse me. I hate it when he does that. Anakin, don't do anything without first consulting either myself or the Council. You don't need guidance, Anakin. I see you becoming the greatest of all Jedi. The boy has exceptional skills. His abilities have made him arrogant. Excuse me. I'm in charge of security here, milady.
Wait. We must stop them before they're ready. Your clones are very impressive. They'll do their job well. Blast! That's why I hate flying. This is a crisis. The Senate must vote the Chancellor emergency powers. As my first act, I will create a grand army of the Republic to counter the increasing threats of the Separatists. Hasn't been a full-scale war since the formation of the Republic. You must join me, Obi-Wan, and together we will destroy the Sith. The dark side clouds everything. In grave danger you are. Begun this Clone War has. Javier, la importancia de esta película dentro de la saga es que aquí nos muestran pues, los orígenes de la Estrella de la Muerte, cómo empezó todo esto, cómo la República empieza a fragmentarse, a separarse, y uno dice, en este guión de pronto George Lucas se basó en la historia universal, ¿cierto? El Imperio Romano, por ejemplo, la caída de los grandes imperios, el Imperio egipcio, los griegos, de pronto bebió de ahí para hacer estos guiones. Sí, de hecho, si uno hace una observación minuciosa de la historia de Star Wars, uno se encuentra con varias cosas. La caída de ídolos, la caída de toda una estructura política, de la manera en cómo alguien soterra sobre el pensamiento de los otros pueblos y les hace creer que existe una amenaza externa. Claro. Al punto tal de que ellos dicen, hay alguien por ahí conspirando y escójame a mí para que yo sea el que los guíe. El Redentor. El Redentor. Y resulta que era el que estaba engañando a todo el mundo y estaba generando una confusión. Lo que se vive en el mundo real, básicamente. Exacto. Inclusive utilizó el llamado chivo expiatorio, culpando a Jedi de hacer órdenes. De la traición. De la traición y haciendo órdenes de producción de clones y todo esto. Y ellos dicen, pero ¿esto de dónde salió? Y ellos se preguntan, ¿de dónde surge todo esto? Entonces, uno se encuentra que precisamente es un retrato de lo que es la sociedad actual, en donde el movimiento político y la persona de buenas intenciones termina convirtiéndose en el malo de la película y el que tiene todo lo oscuro y lo sombrío es el Salvador y el Redentor. Entonces es una de las cosas que realmente se ven muy reflejados precisamente en esta película. Y también nos encontramos con la figura de un niño caprichoso, que dice, ya tengo talento, tengo fuerza, tengo poder. Claro, y se engolosina con ese poder. Exacto, y él dice, ya estoy alto, ya estoy grande, ahora sí le puedo caer a la chica que me gustaba, que me trató bien. Entonces aquí nos encontramos con una serie de matices en donde nos mezclan por un lado la trama política, nos muestran esa trama de ficción muy bien estructurada, y obviamente también nos muestran esa parte de romance, de conexión, de relación, de amistad, cómo se va fragmentando esa relación de maestro-discípulo, porque ya nos encontramos con que el muchacho se siente poderoso y él no necesita la tutoría de nadie. No, yo soy capaz, yo soy solo. Ya ¿Quién como yo? Exacto, ¿quién como yo? Y eso va deteriorando mucho esa conexión con su maestro, porque realmente yo hace muchos años practiqué artes marciales y tuve una conexión mucho con el mundo de las artes marciales. Yo practiqué Shaolin, tuve mi experiencia en China. ¿Tenías tu sensei? Tenía mis maestros en China, y una de las cosas que sucede mucho con los discípulos en el camino es que muchos de ellos, al verse tan buenos y tan ágiles, se sienten ya superiores inclusive a su propio maestro, el ego, sin entender de que hay una parte de equilibrio. Hay una parte de equilibrio, y es la parte de equilibrio que en lo físico, lo marcial, es solamente un 40%, a veces hasta un 30%, podría decir uno. Y el resto,
que es lo que realmente construye al maestro, está en la parte interna, la parte espiritual, el control mental, el manejo de las emociones, la inteligencia emocional. Claro. Es uno de los factores fundamentales para construir a un discípulo. Y eso es lo que uno ve en esa película. Cuando uno ve eso, dice, este pelado está muy chiquito él todavía, pero le llega otro y lo palabrea y le dice, no, es que usted es el duro, es que usted es... Le inflama el ego. Exacto. Muy bien, vamos a ver la tercera, que para mí es la mejor lograda de toda la saga desde el punto de vista de realización cinematográfica, de manejo de emociones, en fin, sin pues abandonar mi corazón por la primera que vi, que la vamos a ver más adelante. Esta se llama La venganza de los Sith, es del año 2005. Veamos el avance de esta película. You're under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? Every single Jedi is now an enemy of the Republic. Do what must be done. Do not hesitate. Show no mercy. Who could have done this? Twisted by the dark side, young Skywalker has become. I feel so helpless. Chosen one! Estamos de regreso aquí, Te Ves el Cine. Hoy estamos hablando de la saga de Star Wars, ya que el 4 de mayo sus fanáticos celebran el aniversario de esta saga o celebran el Día Institucional de esta saga a nivel mundial. Hay millones de fanáticos alrededor del mundo. Uno de ellos está con nosotros, Javier Elejalde, a quien pues el público no me perdonará si no le pregunto de dónde nace este fanatismo por Star Wars. Bueno. Realmente yo soy fanático de Akira Kurosawa. El director japonés. El director japonés, la oveja negra del cine japonés en su momento. Que ya prácticamente la irreverencia en el cine japonés, eso ya es una constante. Ya es una constante, al igual que todo el cine asiático, que propone cosas muy interesantes. Lo cierto es que yo empecé a ver Siete Samuráis. Los Siete Samuráis, claro. Kase no Jimbo. Vi varias de estas películas y yo encontraba como un elemento que me fascinaba, la forma en cómo los guerreros hablaban del bushido y todo esto, y eso me parecía espectacular. Alguien se me acercó y me dijo, ¿no te has visto Star Wars? ¿Por qué no te ves Star Wars? Pégale una miradita. Y le dije, ¿por qué? Y dice, no, porque hay una cosa muy interesante que parece ese tema del honor, de toda esa parte que tiene que ver del caballero, de los guerreros. De los guerreros. Y dije, bueno, vamos a echarle una miradita. Y sí, cuando veo estas películas, me encuentro precisamente cuando hablan de la fuerza. Entonces yo dije, eso tiene mucho que ver con el tema del chi, tiene que mucho con el ken, con todos esos factores, y me llamó mucho la atención. Igualmente no le presté la atención que se debía, sino hasta años después. Años después, cuando aparecen varias series animadas japonesas que también hablan de lo mismo, del ken, de la fuerza, del ki. Valga nombrar inclusive hasta los Caballeros del Zodiaco, hablaban de ese elemento. Claro. Y varias películas también mostraban la espada láser y todo esto. Sí. Esto es una cosa muy Estos muy que eran tremenda. 4, que cada uno era de un color distinto. Los Power Rangers. Los Power Rangers Power Rangers, pero ¿sabes con cuál fue la que yo inclusive le generé cierta similitud? Me encarreté más viendo una serie
japonesa que se llamaba Sankukai. Sankukai, claro. Principios de los 80, Sankukai. Exacto. Sí. Y Sankukai, yo decía, pero, Sankukai tiene algo de Star Wars, o Star Wars tiene algo de Sankukai, alguna cosa de ahí. Claro. Me encuentro con esto y también me encontré con varias series en los 80s, entre ellas estaba Buck Rogers. Buck Rogers del siglo XXV. Buck Rogers, y me encuentro con Galáctica. Battlestar Galáctica. Mi cabeza se revolvió. Inclusive existió una película que muy pocos recordarán que tenía el mismo nombre de Star Wars, pero se llamaba La Guerra de las Estrellas. Se llamaba La Guerra de las Estrellas, no, que inclusive había un actor muy reconocido, en este momento no recuerdo el nombre de él, inclusive habían criaturas muy parecidas, es decir, eso parecía una copia. Y eso, como te digo, me generó una revoltura en mi mente. Yo decía, pero ¿por qué estas cosas? Y alguien me dijo, es que uno tiene que beber de diferentes partes para poder crear, o posiblemente otros toman de ahí. Surgieron parodias también, hubo una película. Sí, Spaceballs. Sí, exacto, precisamente de Mel Brooks. Buenísima. Es excelente. Sí. Y yo dije, voy a ponerme en serio con este tema de Star Wars y voy a aprender sobre Star Wars, a ver qué es lo que tanto parodian, qué es lo que tanto copian. Y me puse en serio, ahora sí, a leer esto, y conocí muchas personas que estaban muy encarretados con esto. Pero eso fue por ahí en los 90. Hasta en los 90 fue que yo me puse serio como con el asunto y dije, vamos a mirarlo. Un amigo consiguió la Nintendo 64 y me muestra Las Sombras del Imperio, The Shadows of Vampires, y ahí ya no tuviste retorno. Definitivamente, ahora sí. Llegó en 1999, La Amenaza Fantasma, y ahí fue el cuento. Es decir, me demoré más de una década para enamorarme finalmente de Star Wars. Bueno, yo me voy a devolver al año 1977. Me acuerdo del Teatro Junín 1, ahí en el edificio Coltejer. La boleta costaba 25 pesos. Fuimos a ver Star Wars a comienzos más o menos de 1978, fue eso que la estrenaron en Colombia, y fuimos, y nuestra vida no fue la misma desde que vimos esta película. Este es la primera película que se estrenó, pero realmente es la cuarta de la saga. Se llama Una Nueva Esperanza. Vamos a revivir, para los que somos de la generación mía, esta gran película del maestro George Lucas. Los efectos que van a ver, todo lo que van a ver se hizo hace 50 años, para que aprecien el real valor de hacer cine de la mano de estos maestros. Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. Coming in too fast! The story of a boy, a girl, and a universe. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. It's a spectacle, light years ahead of its time. I am C-3PO, human cyborg relations, and this is my counterpart, R2-D2. Hello. It's an epic of heroes. Good luck. And villains. And aliens from 1,000 worlds. Star Wars, 1 billion years in the making, and it's coming to your galaxy this summer. Una maravilla de hace casi 50 años, 48, se estrenó esta película de la mano de ese gran genio del cine, que es el señor George Lucas. Él está, pues, para mí,
en el Olimpo del cine junto a Steven Spielberg, también los grandes creadores de ese cine de entretenimiento a partir de los años 70. George Lucas tuvo que fundar su propia empresa, Lucasfilms, para poder desarrollar todo ese software primigenio con el que se hacían estos efectos especiales, trucos de cámara, cromas, en fin, toda una obra artesanal que derivó en esta primera película de Star Wars. Creo que ese es el gran valor que tiene esta primera película, Javier, ¿no? Sí, sí, la participación igual. Hay que también reconocer que una de las personas que logró llevar a la realidad todo este trabajo fue Jim Henson. Jim Henson es de los Muppets. Sí, precisamente fue gracias a las marionetas de él que todas estas criaturas fantásticas que aparecen en esta nueva saga fueron gracias a ese trabajo, porque él le daba una magia diferente, un corte diferente, un aire diferente a lo que fuera un títere, porque Jim Henson le metía el alma. Sí, los humanizaba prácticamente sí. Y eso es realmente una de las cosas, uno de los factores, porque hay muchas personas que desconocen esa parte de que Jim Henson fue el que hizo también realidad muchas de estas cosas gracias a que George Lucas vio en él mucho potencial. Mucho potencial. Bien, 2 años después, en 1979, llega El Imperio Contraataca, la segunda parte de esta saga que se abría de esta manera, pero que finalmente termina siendo la quinta. Ya han avanzado un poco los efectos especiales y logramos una muy bien realizada película. Dicen que estructuralmente en el guión es como la mejor de todas. Tiene el guión más sólido, destaca mejor los personajes, nos explica mejor todo esto, siendo la quinta, que los de mi generación no sabíamos que era la quinta. Nos explica mejor cómo todo. Dicen que el guión es más sólido en esta, Javier. Sí, de hecho, digamos que cada momento de la saga tiene algo que realmente nos aclara muchas cosas, ¿sí? Aquí hay muchos elementos que realmente nos definen personalidades, estructuras, pensamientos, realidades de todo lo que se refiere a la historia. Y digamos que es más seria en muchos aspectos. Entonces, esto es lo que realmente nos encontramos con esta película, una película que realmente nos enfoca, nos ubica y realmente nos muestra una realidad y la renovación de lo que se espera para la siguiente. Muy bien, ese es el avance de El Imperio Contraataca. Aquí entra uno de mis personajes favoritos de la saga, Boba the Fett. Me parece el mejor diseñado. Me encantaría disfrazarme alguna vez de Boba Fett. Veamos el avance de Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca. Luke Skywalker and Han Solo rescued the princess, destroyed the Death Star, but their story didn't end there. Now, the creators of the biggest smash hit of all time bring you the next episode in the Star Wars saga, The Empire Strikes Back. The continuing story of our band of heroes, Luke Skywalker, Princess Leia, Han Solo, C-3PO, R2-D2, and Chewbacca. And introducing Lando Calrissian. It's an epic of romance, of heroes and villains, they cross trackless voids to unknown worlds. A galactic odyssey against oppression. A big, new, sprawling space adventure in the Star Wars saga, The Empire Strikes Back.
coming to your galaxy next summer. El Imperio Contraataca ya nos presenta nuevos personajes, Lando Calrissian, uno de ellos, que es el actor Billy Dee Williams, y también estábamos hablando ahora de Boba Fett, que es uno de mis personajes favoritos. Pero él entró y salió en esta película y después lo vimos ya un poco más protagónico, es un cazarrecompensas. ¿Qué peso tiene este personaje en la historia? Mucho, porque si recordamos bien, cuando nos regresamos al episodio 2, nos encontramos con los clones. El ataque de los clones. Exacto. ¿Quién es en realidad él? Pues precisamente es Boba Fett, el que prestó su ADN para que crearan todos estos clones y pues finalmente, perdón, hay que me enredo un poco en todo este tema, es el cazador, es el papá de Boba Fett, el que presta el ADN para que creen a los clones. Muere él y él es el único clon que no fue programado. Fue el único clon que no fue programado. Es independiente. Y es independiente y fue criado directamente por el cazador, y este cazador pues finalmente muere y él queda con un resentimiento precisamente hacia estos rebeldes y dice, cuando crezca me voy a encargar de ellos. Sí. Finalmente, cuando ya está el imperio en todo el tema, en todo su auge, él está al servicio y persiguiendo precisamente a esas personas que supuestamente asesinaron a su padre. Pero curiosamente está al servicio de uno de los que también mató al papá, que es precisamente Darth Vader. Sí. No sé si es que él no se enteró, no le contaron, pero ahí está al servicio. Ahora, hay que también resaltar de que nos muestran a él como un mandaloriano, cuando sabemos que él no es un mandaloriano, él simplemente fue alguien que encontró la armadura por ahí y se la puso. Y se la puso, pero realmente él no es un mandaloriano. Bueno, también es, digamos que una de las principales, problemas que tiene entender esto es la cantidad de universos que hay. Hay un montón de planetas, están los Ewoks, los de Tatooine, los de Mandalorian, y se hace un poquito complejo como entenderlo. ¿Cómo ves vos esto para los novatos que recién llegan al mundo de Star Wars? ¿Es fácil entenderlo o es complejo? Pues hombre, yo creo que como todo fanático, eso es escuela, es ponerse en escuela. ¿sí? A veces a mí se me olvidan los nombres, por ejemplo, ya ahora después de hablar del papá de Boba Fett, ya me acordé que se llama Jango Fett. Sí. Es decir, porque más de uno dice, ay, ¿cómo así que no sabe cómo se llama? Jango Fett. Sí. Entonces, es tarea. El que entra al universo de Star Wars, juiciosamente tiene que ponerse en la tarea de identificar las razas, identificar al menos los personajes y reconocer los básicos. Por cierto, hay que destacar que hay algunas, inclusive algunas de estas razas que han tenido hasta series aparte. Tenido series aparte y películas aparte. Star Wars tuvo unas películas infantiles basadas en los Ewoks, en los ositos. ¿sí? Y tuvo hasta serie animada. Eso fue lo que más se les criticó, que eran demasiado infantiles. Sí. Los Ewoks vienen en el tercer episodio, que resulta ser el sexto. Yo pues aquí con mi enredo. Es 1983, se estrena El Retorno del Jedi, que es la película que le da fin, digamos, a esta saga, tal cual la conocemos. Se estrenó en ese año ya con unos efectos especiales más desarrollados, ya estaban los computadores haciendo las primeras animaciones, ya no era tan artesanal la cosa, pero seguía siendo de todas maneras una película remarcable, destacable, dentro del cúmulo de películas de ciencia ficción que se hacían en esa época. ¿Qué tal si vemos el avance del Retorno del Jedi, que cumplió 40 años hace un tiempo ya? Uy, cómo pasa el tiempo. Veamos el Retorno del Jedi. Return to a galaxy far, far away. Ready, everybody? Chewie, let's see what this piece of junk can do. Here we go again. You will bring Captain Solo and the Wookiee to me. Return to heroic adventure.
war of the dark side. Return to the ultimate confrontation. Freeze! Don't move! Oh dear. I love you. I know. Return for the climactic chapter of the Star Wars saga. Exciting is hardly the word I would choose. But most of all, return for the fun of it. Return of the Jedi. Después de este intermedio y que hayan visitado nuestra confitería, volvemos a hablar de Star Wars con nuestro invitado, con Javier Elejalde. Javier, se me había olvidado mencionar aquí en El Retorno del Jedi, que es donde ya se sabe, se conoce, Luke Skywalker se entera que es hijo de Darth Vader, de Anakin Skywalker, y uno queda como, uy, esto es como muy novela mexicana aquí lo que pasó. Pues, ¿cómo viste vos ese giro dramático? Sí, pero en ese momento no era tan novela mexicana. Claro, claro. Sí, hay que tener en cuenta que eso es un cliché. Es un cliché de que el chico, que es rebelde, que y tú eres el elegido, eres escogido y realmente tú nos vas a liberar, y después resulta de que con el que estuvo peleando todo el tiempo era el papá, que lo abandonó, y que el papá no sabía que ese era el hijo y que después se dio cuenta que fue el hijo. Y la princesa estaba ahí involucrada también en ese drama familiar. Al principio uno creía, ¿será que van a quedar juntos? Y después resulta que eran hermanos. Eran hermanos. Entonces, alcanzó a haber un semi-incesto ahí. Sí, algo de tragicomedia había ahí en el asunto también. Pero realmente la película como tal era una película que para mí fue un muy buen cierre. Lástima que no la dejaron descansar, sino que quisieron sacarle más. Pero hasta ahí era una excelente, muy buena historia, muy bien narrada, incluyendo las tres primeras. Claro. Pues, incluyendo pues las tres primeras que serían las que pasarían después. Hablemos también, bueno, se me había olvidado mencionar que aquí ustedes seguramente vieron, bueno, quienes conocen la historia ya saben quién es Han Solo, ¿cierto? Pero Han Solo es Harrison Ford. Para quienes recién llegan a la tema de Star Wars, el gran Harrison Ford, que después se convirtió en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, y aquí estaba empezando, pues no sé, tenía 25, 30 años en esa época cuando rodó. Steven Spielberg le echa el ojo y se lo recluta para ser Indiana Jones, y se convierte pues en todo un ícono cinematográfico. Me faltaba pues como ese dato, porque Mark Hamill, por ejemplo, no volvió a brillar en nada. Mark Hamill se quedó siendo Luke Skywalker. Sí, él se digamos que en parte algo de ego tuvo que ver ahí en eso. Claro. Es decir, él dijo, no, es que yo soy el protagonista de una de las sagas más importantes de ciencia ficción y todo esto, entonces yo, ¿para qué voy a ir a trabajar en otra cosa? Ya todo le queda chiquito. Sí, ya todo me queda chiquito, digamos por ahí. Y pues ya él regresaría, sería como actor de doblaje. Él estuvo, bueno, hasta hace poco, haciendo todo el trabajo de doblaje. Sí. Y con él se siente todavía parte de Star Wars, o al menos ya, porque él quiso inclusive que lo mataran en las últimas de esta, él quiso que ya no ir más en el tema. Pero pienso de que no se abrió a las posibilidades de muchas más cosas. Sí, otros proyectos. Otros proyectos. Otros dicen que es la maldición del personaje. Ya. Pero yo pienso más bien que fue él mismo el que no quiso hacer. Y tuvo participaciones, porque lo llegué a ver por ahí en series en los 90, como participaciones cortas, entraba y salía de diferentes series, pero yo pienso que es también el que no se abrió a la posibilidad de esto, porque tenía potencial. ¿Sí? De hecho, muchos de esos actores también tuvieron sus participaciones en otras partes, pero el que le sacó el provecho fue Harrison Ford. Sí, por supuesto, y tenemos a Carrie Fisher también, que ya no nos acompaña lastimosamente, pues digamos que ya falleció, que también tuvo participación en otras películas no tan exitosas como este personaje de Leia Organa, de la princesa, y estuvo Sir Alec Guinness, que ya tenía pues un reconocimiento mundial cuando hizo este papel de Obi-Wan Kenobi ya mayor, ya viejito, y fue una gran escuela pues de actores, digámoslo también.
Vamos a hablar ahora de las series animadas. Entonces viene Disney y compra pues como toda la franquicia, digámosle de alguna manera, de Star Wars, se asocia con George Lucas y empiezan a salir las películas. La película animada, la película de Han Solo, la película de Mandalorian, todo esto. Los que fuimos alguna vez feligreses de Star Wars, dijimos, no, ya me empalagué, pues ya no resisto una historia más de Star Wars. Disney le está sacando plata pues a esto. George Lucas tiene todo el derecho de tener toda la plata del mundo porque pues es el genio detrás de todo esto. Pero ¿a vos cómo te cae eso? Bueno, hay que resaltar algo. Antes de que Disney tomara esta parte de hacer las series, Cartoon Network ya había enmelosado con el tema. Había un actor, y ahora es muy reconocido, Genndy Tartakovsky. Genndy Tartakovsky, que en ese momento estaba comenzando en Cartoon Network, en la fase experimental de Cartoon Network, y había sacado en ese momento Dexter, el laboratorio de Dexter, y le presentan la propuesta de hacer algo de Star Wars, y hace Las Guerras Clónicas, la hace en versión de cortos animados de 5 minutos, cosa tan espectacular. Sí, súper exitosa. Exitosa en todo el sentido. En Estados Unidos fue un éxito total, en Latinoamérica también tuvo su éxito, en especial en Argentina, Perú, Chile, Colombia levemente, porque mucha gente no tenía acceso o simplemente no entendía el tema de Star Wars porque ya había pasado una generación. Ya había pasado una generación o dos de esto, entonces como que no le habían dado como la importancia. Posteriormente deciden hacer la película animada. Todavía Disney no la había comprado. Todavía eso era Cartoon Network. Y hace una película animada, pero en 3D. Y hacen precisamente una película en donde hablan del ataque de los clones, pero animado. Aquí tenemos Clone Wars de Disney. Vamos a ver el avance donde ustedes van a ver pues ya los personajes que hemos visto todo el programa en animación. Vamos a ver qué tal les parece. Soon, the galaxy will be remade. The Jedi and the Republic will die. I sense a plot to destroy the Jedi. Great care we must take. Why would anyone walk away from being a Jedi? We were trained to be keepers of the peace, not soldiers. We clones have mixed feelings about the war. Without it, we wouldn't exist. All part of the plan. The plan. Everything is about to change. Choice made has led to this. Bien, era las Guerras Clónicas, que es la serie animada de Disney. Aquí Javier me estaba diciendo por fuera de cámara que me la viera, que le diera la oportunidad, que le diera el chance a ver qué tal. Pues bueno, voy a hacerle el viaje a ver cómo me va, porque dije, hombre, esa historia ya no da para más, pues ¿qué más le van a sacar? No, pero es que esto es un intermedio, intermedio precisamente entre los episodios nuevos, es decir, la 1, la 2 y la 3,
Bueno, eso inclusive va más bien como entre las 2:30, eso es 2:30 a 3, porque precisamente nos cuenta toda la parte en donde está el entrenamiento de Anakin y todo lo que le sucede en los diferentes planetas que él supuestamente está identificando como planetas que son la amenaza. Sí. Y él poco a poco se le va recrudeciendo esa parte oscura y nota que la expresión de Anakin aquí es ya de oscuridad, es bastante sombría. Sombría. También ahí nos muestran una situación de una cicatriz que nos aparece ya en la película, en la 3, él aparece con una cicatriz y uno dice, pero ¿de dónde salió esa cicatriz? Claro, Ahora, ¿por qué está usando un traje negro? Porque si los discípulos todos están usando diferentes trajes, porque él usa el traje negro. Eso nos lo cuentan en La venganza de los Sith, tal vez, cuentan ya ese surgimiento de Darth Vader como tal. Sí, entonces eso es una de las cosas que realmente si uno quiere vivir el ADN de Star Wars, debe de beber. Es decir, yo no estoy de acuerdo con algunas otras series que aparecieron, ¿sí? Es decir, mucha gente hablan de la serie de estas nuevas que aparecen como Rebels y que aparecieron posterior, que realmente no, como que no lo conectan a uno con nada, ¿sí? Y podríamos vivir sin ellas. Y perfectamente, podríamos vivir perfectamente, pero todo lo que implique el núcleo de Star Wars, que son estos 6 episodios, estaría bien. Inclusive, como te digo, si existe la posibilidad de que en el futuro les dé por adaptar la parte antigua de esto, sería muy bien. Pero de ahí para arriba, no. Porque digamos que sería para conquistar nuevos públicos, nuevas generaciones sobre una historia ya conocida. Sí. Ese sería pues como el ideal. Vamos a ver el último avance, que es la historia Historias del Imperio. Se llama esta saga, esta serie que también es animada. Vamos a ver. Why do you seek Imperial favor? Years ago, my people were all but destroyed. My anger gives me strength. It is that strength I offer the Empire. Offer accepted. I'm here to present you with an opportunity, Barriss. Just be glad you're not a Jedi anymore. Your path is set, Morgan Elsbeth. I will fulfill my destiny. Mercy only breeds defeat. But I will help you overcome this weakness. Attack! You said the Empire would help to change things. Everything comes at a cost. My world has been burning since I was a child. You cannot stop what has begun. Now you must face one final test. To join us. It is time you meet your new master. Long live the Empire. Javier, ¿cómo está la afición de Star Wars en Medellín? ¿Hay legionarios de Star Wars aquí? Bastante. ¿Y ustedes se reúnen o qué hacen? Bueno, yo no me reúno con ellos por el tiempo de trabajo, claro. Pero aquí hay varios grupos, hay uno que por temas de derechos tuvieron que cambiarse en el nombre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llamaban? Se llamaba Star Wars Medellín, precisamente. ¿Y no podían usar el nombre? No podían usar el nombre. Es que eso es una cosa muy seria. Muy compleja cuando está Disney. Disney de por medio, entonces cualquier parte en donde aparezca el nombre Star Wars
¡pum!, cae derechos. Oiga, entonces ellos cambiaron el nombre de Legión, que ahora se llaman Legionarios o la Legión de Medellín. Y hacen que congresos, conferencias. Rebels Medellín. Se reúnen en la Comic Con, me imagino que están. Sí, en Comic Con se encuentran, en diferentes eventos, donde precisamente se den eventos de coleccionismo, allí los vas a encontrar. Eso seguro. Y si aparece algo de Star Wars en un cine, seguro. Ahorita precisamente con el reestreno del episodio 3, claro. Hubo muchas personas que se vinieron allí precisamente a reunir y a hablar de la película nuevamente. Increíble. Increíble que vuelven a hablar de lo mismo. Sí, pero así somos los fanáticos. Yo tengo también mis aficiones y somos así. Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Me gusta mucho poder compartir contigo, con el público, sobre este fascinante mundo del cine y en especial de ciencia ficción, que es por el que muero de verdad. Me fascinan otros géneros y estoy muy encarretado con las nuevas propuestas que vienen, pero de verdad, me gustó mucho haber venido por acá y haber compartido contigo. Muy bien, esto fue Star Wars, fue esta transmisión que hicimos de toda esta fanaticada que hay por esta saga que comenzó en 1977 y que les estábamos llevando en Aquí Te Ves el Cine. Disfruten de estas películas, si no las han visto, hagan un acercamiento, están en las plataformas, ya no se pueden alquilar pues, pero están ahí disponibles para que las vean, algunas están en YouTube, en fin, es fascinante todo lo que se puede aprender y mirar de estas sagas de Star Wars. Nos vemos en una próxima oportunidad en Aquí Te Ves el Cine. Hasta pronto.